Este es un segundo video sobre el modelo de valoración de activos de capital. Aquí me voy a enfocar en la aplicación práctica del modelo considerando ciertas situaciones que ocurren aquí en el Ecuador, sobre todo el hecho de que es un mercado de valores no desarrollado y por lo tanto, como lo vimos en la lo conversamos en la clase de estimación del beta, estimar un beta en un mercado donde los activos no se transan frecuentemente no tiene ningún significado, porque como los activos no se transan, los precios no se mueven, los retornos en muchos periodos son iguales a cero y las medidas de riesgo pueden salir muy bajas, las covarianzas pueden salir muy bajas y eso no significa que los activos no tengan riesgo, es decir, que las acciones de las empresas no tengan riesgo, simplemente refleja que ese riesgo que existe en el mercado no se está reflejando en los precios y por lo tanto tampoco en las medidas de volatilidad y beta, que es el riesgo sistemático, ¿no? Entonces, una alternativa que se ha planteado ya desde algunos años es utilizar betas de empresas en otros mercados que se dediquen al mismo giro de negocio y hacer ciertos ajustes. Entonces, esa metodología se denomina betas referenciales, ¿no? Justamente lo que buscamos es que en este modelo KPM poder tener una mejor estimación del beta, aunque este enfoque que les menciono tiene limitaciones, pero es una alternativa que se puede llevar a cabo. Entonces vamos a empezar justamente con tratar de solucionar el problema con el beta, ¿no? Los betas referenciales, como les decía, son útiles cuando las empresas no transan sus acciones en bolsa o en el caso de que transen sus acciones en bolsa, tienen poca presencia bursátil, es decir, poca liquidez. Entonces, como les decía, es útil este metodología o este enfoque para mercados de valores no desarrollados, pero hay que tener en cuenta que hay que hacer ciertos ajustes con esos betas referenciales que tomemos. Entonces, un modelo que nos sirve para ese ajuste es el modelo planteado por Robert Amada en el 69, que dice que el beta de una empresa apalancada o el beta de acciones de una empresa apalancada, es decir, el beta con deuda, está en función del beta sin deuda, es decir, un beta que asume que la empresa no tiene endeudamiento, por lo tanto, ese riesgo refleja el riesgo propio del giro del negocio, pero luego ese beta sin deuda o del giro del negocio va ajustado por un componente o por un factor que refleja el riesgo financiero debido al apalancamiento. ¿Sí? D sobre P es deuda sobre patrimonio, deuda que paga intereses sobre patrimonio, refleja el apalancamiento que tiene la empresa. Este factor 1 menos TC lo que hace es quitar el efecto tributario del apalancamiento, es decir, si uno está endeudado y tiene que pagar intereses por 8%, ese pago de intereses reduce la base imponible, por lo tanto el efecto neto es menor al 8%. ¿Ok? Entonces, por eso es que se refleja ese efecto de 1 menos TC. Entonces, con respecto justamente a esa tasa de impuestos corporativos, en el Ecuador hay una situación particular. Y es que las empresas no solo que deben pagar el impuesto a la renta, sino que además deben pagar una participación a los trabajadores, que es del 15%, y esa participación reduce la base imponible previo al pago del impuesto a la renta. Entonces aquí tenemos un ejemplo hipotético, utilidad antes de participación de $100, se le restan $15 de participación, le queda una base de 85 sobre la cual se calcula el impuesto del 25%, quedando una utilidad neta de 63,75. Si vemos el efecto combinado, no es 15% más 25%, sino que es algo menos. Aquí está específicamente $36,25, que en términos porcentuales refleja 36,25%. Entonces, en las situaciones actuales en que, salvo ciertas excepciones, las empresas actualmente pagan el 25% de impuesto a la renta y el 15% de participación a trabajadores, la tasa TC que se utiliza ahí en el modelo de AMA debería ser 36,25% en Ecuador. Entonces, con esa consideración, el enfoque de estos betas referenciales consiste en buscar el beta referencial, es decir, un beta de una muestra de empresas que se dediquen al mismo giro de negocio.
tomar el nivel de apalancamiento promedio D sobre P de estas empresas y la tasa de impuestos promedio que pagan estas empresas. Y con el modelo de Amada, dándole la vuelta un poco, se desapalanca el beta referencial, es decir, se llega a un beta sin deuda. Eso significa desapalancar el beta, porque lo que nosotros observamos en los portales financieros son betas de empresas que tienen cierto nivel de deuda, es decir, son betas apalancados o betas con deuda. Por lo tanto, lo que hay que hacer primero es desapalancar esos betas con el nivel de apalancamiento promedio y la tasa de impuestos promedio. Una vez que se cuenta con ese beta desapalancado, se apalanca nuevamente, pero ya con los datos de la empresa que quiero analizar. Y allí sí aplico el modelo de Amada tal cual lo vimos en la fórmula anterior, ¿sí? En esta fórmula de aquí, ¿no? Es decir, para desapalancar tengo que despejar beta sin deuda y para apalancar utilizo el modelo tal cual está allí. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Determinar el beta apalancado para los siguientes negocios en Ecuador. Se cuenta con esta información, voy a hacer para restaurantes, ustedes lo pueden practicar con parques de recreación. Entonces tengo un beta referencial para un grupo de empresas de restaurantes de 0.5, eso es un beta con deuda, que refleja el nivel de deuda que tienen estas empresas. Ese nivel de deuda es 8,91%, relativamente bajo, y la tasa de impuestos promedio 16,19%. Luego, cuando quiera apalancar para el negocio en Ecuador, voy a utilizar como apalancamiento objetivo 50% de deuda, 50% de patrimonio, es decir, un D sobre P igual a 1. ¿Ok? Entonces, déjenme llevar esta información para acá, para un Excel que tengo aquí. Y entonces vamos a desapalancar el beta. Como les decía, esta fórmula de Amada en esta fórmula hay que despejar el beta sin deuda, que sería el beta con deuda dividido para todo el corchete. Entonces, beta desapalancado o beta sin deuda es igual al beta con deuda dividido para todo el corchete, que tiene 1 más 1 menos la tasa de impuestos corporativos de este grupo de empresas por el nivel de apalancamiento del grupo de empresas. Entonces, el beta desapalancado es 0.4653, etc. Esto deben notar que es normal y es lógico que el beta desapalancado sea menor que el beta apalancado, porque el apalancamiento agrega riesgo. ¿Ok? Entonces, una vez que tenga el beta desapalancado, voy a calcular un beta apalancado, pero ya con las características del negocio en Ecuador. Una de esas es que TC es 36.25, como lo mostramos anteriormente. Entonces, el beta apalancado sería el beta desapalancado por 1 más 1 menos la tasa de impuestos, que en este caso conviene impuestos y participación a trabajadores, y por el ratio D sobre P, que como decíamos era 50% de deuda, 50% patrimonio, es decir, 1, ¿no? Sino que lo voy a dejar expresado allí. Por lo tanto, el beta apalancado por un negocio de restaurantes en Ecuador con un nivel de deuda sobre patrimonio 50-50 o 1, o un ratio de 1, es de 0.76. Bueno, entonces, ¿en dónde puedo obtener estos betas sectoriales o estos betas promedios de distintos tipos de negocios? Una página súper útil es la del profesor Damodaran de la Universidad de Nueva York. La página es damodaran.com y luego los bota a un link más grande, pero en todo caso con damodaran.com ustedes llegan aquí, van a la sección de datos y aquí en datos actuales pueden ir a la sección de riesgo y tasa de descuento. Una vez que estamos aquí tenemos betas apalancados y desapalancados por industria, eso es lo que queremos. Y hay algunas muestras, es decir, hay para Estados Unidos, para Europa, para Japón, para mercados emergentes en general, solo para China, solo para India y de manera global. Lo menos lejano para utilizar, recomiendo es tomar mercados emergentes, pero de manera agregada, ¿no? Y allí
van a descargarse un archivo de Excel en donde podrán tener, y acá ponemos effective, porque si no nos va a pedir más información que no tenemos. Okay. Entonces tenemos aquí distintas industrias: publicidad, aeroespacial o defensa, transporte aéreo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá están los betas apalancados, pero además ya nos dan los betas desapalancados. Es decir, que esa primera parte que yo hice, desapalancar, en realidad no necesitan hacerlo porque ya la tiene calculada el profesor Damodaran. Pueden hacerlo ustedes si quieren como para comparar, pero en realidad ya no es necesario. ¿Sí? Ya está el beta desapalancado, lo único que tomo es el beta desapalancado de aquí y lo apalanco en función de los datos de la empresa que quiero analizar. Ya sabemos que uno de esos datos es la tasa de impuestos corporativos, que es 36,25%, 36,25%, y luego necesitaría determinar el nivel de apalancamiento objetivo que va a tener esta empresa, y con eso ya puedo apalancar el beta. Recapitulando un poco por qué hacemos estos ajustes en el beta: primero, por lo que ya habíamos mencionado, porque el nivel de endeudamiento de las empresas de referencia no necesariamente es igual al del proyecto o empresa que voy a evaluar en un horizonte futuro. Recordemos que yo lo que quiero determinar el beta es para incluirlo en el modelo KPM y decir, esta acción me debería rendir tanto por ciento. ¿Sí? Esa tasa se suele usar para valorar acciones de empresas, para valorar la empresa en su totalidad. Incluso se utiliza este modelo para valorar otros tipos de activos también. Otro argumento es que el nivel, supongamos que yo puedo calcular, tengo datos históricos de la empresa sobre precios y hay suficiente liquidez y esos precios se mueven, y por lo tanto puedo calcular retornos y puedo calcular el beta de esta empresa. Sin embargo, puede pasar que el nivel de endeudamiento del periodo de estimación, es decir, del periodo durante el cual tomé los datos históricos, no necesariamente coincida con el nivel de deuda que espera tener en el futuro. Recuerden que yo voy a hacer evaluaciones sobre el futuro. Cuando yo hago una valoración, yo traigo a valor presente flujos futuros. Entonces, puede ser que el nivel de deuda del futuro no necesariamente coincida con el nivel de deuda del periodo pasado del cual tomé datos históricos. Ahora vamos con otro parámetro del modelo de valoración de activos de capital, que es la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo es la tasa de descuento de un bono cupón cero soberano. ¿Sí? Digamos, en términos prácticos, utilizamos las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense y luego se hace un ajuste por riesgo país cuando ya quiero aplicar ese modelo, por ejemplo, para evaluar un negocio aquí en Ecuador. Tomo tasas de Estados Unidos y luego agrego un spread por riesgo país. Es un enfoque que se utiliza, ¿no? Ese periodo de la tasa libre de riesgo, porque hay los bonos del Tesoro, son distintos plazos, entonces ese plazo del bono que voy a tomar como referencia debe coincidir más o menos debe coincidir de hecho con el plazo de la tasa que se utiliza dentro del cálculo o estimación de la prima por riesgo de mercado. ¿Dónde puedo observar esta tasa libre de riesgo? Podemos entrar a finance.yahoo y aquí puedo entrar a la sección de mercados, específicamente a la sección de bonos del Tesoro estadounidense. Aquí en Markets, esperamos que cargue. Markets, Treasury Bonds, y aquí tenemos, por ejemplo, a esta fecha, la tasa a 10 años de los bonos a 10 años es 1,92%. Tomo 10 años porque la estimación de prima por riesgo de mercado que les voy a mostrar también es a 10 años. También es con respecto a una tasa libre de riesgo a 10 años. Entonces, con respecto a la prima por riesgo de mercado, es un valor esperado obtenido a partir de los promedios geométricos de los datos históricos. Se sugiere tomar la mayor cantidad de datos posibles para disminuir la desviación estándar y considerar además la mayoría de ciclos que haya tenido la economía. Cuando tomo periodos muy cortos,
corro el riesgo de solo enfocarme en fases de ciclos económicos o muy optimistas o muy pesimistas.